La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros Carlos Castañón y este es el contexto de la historia lagunera, pues deseosos de saber qué vas a abordar como tema el día de hoy. Bueno, Marcela, Juan, un gusto estar con ustedes aquí corriendo, pero ya estamos. Es un tema que a mí me gusta mucho, que lo vemos cotidianamente, pero a veces por lo mismo que es cotidiano, no lo percibimos. Dicen que lo más cercano es lo más invisible. Entonces me refiero a los mezquites y a los huizaches. Estos tienen una historia. Y si hay un árbol representativo de la laguna, de Torreón, de esta área semidesértica, pues es el mezquite o son los huizaches, son estos árboles que vemos que crecen solitos en los terrenos, que crecen a veces... que no los riegas y que están verdes. Y que están, exacto, primorosos, ¿verdad? Y que no les pasa nada aguantan muy bien las heladas, aguantan también muy bien los calorones, las sequías a veces extremas que tenemos, y estos son nuestros árboles representativos, son nuestros árboles simbólicos. Hemos convivido con ellos a lo largo de, al menos en la comarca lagunera, en los últimos siglos. Desde que existen las ciudades, podemos decir en los últimos 5 siglos prácticamente. Pero estos árboles, pues dado que los tenemos muy a la mano, dado que los hemos hecho, los vemos ahí cotidianamente, los hemos hecho menos. Y uno piensa, por ejemplo, en otros países incluso tienen los emblemas de sus árboles en las banderas. Claro. Canadá, Líbano, y así pudiéramos hablar de otros tantos países. Y indiscutiblemente, si tuviéramos que hacer un día un emblema de la comarca lagunera con un árbol, ese sería el mezquite. Oye, Carlos, pienso en el escudo mexicano. De alguna manera también integra el nopal. El nopal, sí. Bueno, pues sí. Y así, hablando de lo local, pues el mezquite es uno de los árboles protagonistas. Y déjenme decirles que la comarca lagunera históricamente estaba poblada de un bosque de mezquites. Si ustedes quieren darse una idea a qué me refiero con un bosque de mezquites, los invito a que vayan al bosque que hizo Peñoles, acá para este rumbo de la ciudad, donde está la empresa. Hay un bosque, era la antigua colonia Echeverría. La derribaron esa colonia y se hizo en bosque de mezquites y huizaches. Bueno, está tan cerrado ese bosque que cuando uno va en verano, que hace 39 o 40 grados, incluso a la sombra, no entra el sol. Es decir, uno se puede pasear en bicicleta, caminando. Es un bosque o es un parque semiprivado, abierto al público. Y uno puede ir en su bicicleta, puede ir a caminar, puede ir a correr. Ahí vemos deportistas. Entonces ese es un ejemplo de cómo era la comarca lagunera hace 500 años. Todavía vemos algunas partes en la ciudad que se han ido desertificando o que las hemos ido talando. Por ejemplo, en el norte de la ciudad todavía quedan algunos terrenos donde se forman pequeños bosques, muy modestos, porque han sufrido mucho de que los talan, los destruyen para hacer unos fraccionamientos, pero todo esto tenía un sentido en nuestro entorno ecológico, social de la comarca lagunera. Y realmente el punto de partida de cuando empezó a desaparecer ese bosque, pudiéramos situarlo con una fecha muy, muy precisa, o cuando se multiplicó la desaparición de ese bosque. En 1883 llega el ferrocarril a la comarca lagunera, y con el ferrocarril llegan muchísimas demandas. El ferrocarril necesita leña para funcionar o carbón, y entonces empezaron a talar ese bosque. Necesita también durmientes, y entonces pues agarraron a ese bosque. Todo lo que es actualmente la zona urbana de Torreón era un bosque de mezquites. Lo talamos para nosotros vivir ahí, y alteramos de esa manera el paisaje histórico. O sea, dicho de otra manera, no vencimos al desierto, o más bien hicimos al desierto, ¿no? Esa frase lo que esconde en realidad es un gran ecocidio que históricamente se hizo. Creo que viendo la historia por un lado y hablando del presente, tenemos pues todo para recuperar urbanamente los mezquites, los huizaches, que son nuestros árboles locales muy resistentes,
podríamos hacer campañas completas de restauración, de reforestación de estos árboles. Y miren, hace algunos años se sembraron unos árboles, unos mezquites en el Boulevard Río Nazas. Están preciosos, por favor, vayan, corran a verlos, preciosos. Bueno, hay algunos que están también sobre el periférico. También están preciosos. Extraordinarios. Esos, si no me equivoco, debieron haber sido como en el 2004, por ahí, 2000, era José Ángel Pérez alcalde. Están, o sea, si se fijan, no es hace mucho. No, es que crecen rapidísimo y además necesitan tan poca agua. Y no levantan las banquetas, tienen también esa cualidad. Entonces, pues indiscutiblemente ese es uno de nuestros árboles. Muchas de las casas de Torreón se hicieron las vigas de madera con árboles de mezquites, o se hicieron las rejas, antes algunas muy modestas se hacían rejas de mezquite, como todavía por ejemplo las encontramos en una ciudad como Saltillo. Y miren, hay un caso, Saltillo, que es una ciudad más antigua que Torreón, o sea que tiene 400 años de existir. Torreón tiene apenas un poco más de un centenario. En Saltillo también talaron los mezquites, el bosque de mezquites. ¿Y qué pasó? Que entonces los taladores tenían que ir a 50 kilómetros hacia adentro de la sierra para ir a talar más mezquites, porque ya se los habían acabado a 50 kilómetros a la redonda. De ese tamaño fue el impacto ecológico. O sea, el de la comarca lagunera es brutal. Lo más parecido a lo que como era la comarca lagunera lo encontramos por el rumbo del Cañón de Fernández, donde vemos que conviven estos mezquites, donde vemos que conviven fauna y flora de manera preciosa ahora para nosotros, y eso es parte de nuestra historia. ¿Tiene el dato de qué área fue la que se destruyó de mezquites aquí en... Sí, bueno, pues todo lo que es, si te fijas, toda la parte urbana, la tuvimos que talar para hacer la ciudad. Pero estamos hablando que desde la Alianza hasta San Pedro. Donde estamos seguramente todo. Exacto. El cuadro histórico de Torreón abarcaba del sector Alianza hasta la Galeana, donde actualmente está la presidencia. Bueno, todo eso se barrió para poder hacer la ciudad. Pero, ¿de dónde creen que sacamos la reserva de mezquites cuando no la acabamos? De Matamoros. O sea, estamos hablando que se talaron cientos de miles de mezquites para poder alimentar pues la economía local. Oye, hace 100 años. Cuando vas rumbo a Saltillo, hay una cantidad importantísima de mezquites de un lado y de otro de la carretera. Y bueno, ahora son talados para hacer los carbonos. Ay, sí. Entonces esto tiene un impacto terrible porque desertifica el terreno. Erosiona, o sea, nosotros mismos somos los que lo estamos haciendo. Por eso creo que tendríamos que recuperar, como no inventar algo, no traer cosas a propósito del amarillamiento letal que vimos en Las Palmas, no traer cosas que no son de aquí, más bien valorar y cuidar lo que tenemos de aquí. Sí, justo era lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cuando hablábamos del impacto ambiental y de que finalmente hay muchas obras públicas y privadas que no cumplen con los requisitos, ni siquiera presentan un estudio de impacto ambiental. A mí me gustaría conocer si porque no dejan estas zonas permeables que se supone que debe de haber, las zonas verdes y las que no están pavimentadas o encementadas o con mosaico. Por ejemplo, en la Morelos, yo no sé si la obra tuvo un estudio de impacto ambiental. No, es un exceso de cemento lo que ahí hay. Si les parece bien, en el próximo programa abordamos cómo es que los laguneros de hace 100 años se relacionaban con el agua para evitar las inundaciones que nosotros ahora tenemos de manera cotidiana con cualquier lluviecita. Hay un comentario de la doctora Marta Robles, dice: los mezquites tienen una raíz muy profunda y dan un aporte importante en el medio ambiente, solo que no lo apreciamos. En las haciendas El Rosario tienen mezquites y verdaderamente son benéficos. En Estados Unidos tienen las calles invadidas con mezquites, lamentablemente aquí no los valoramos igual. Son muy importantes y creo que deberíamos fomentarlos más, dice la doctora Marta. Sí, todo lo que es la frontera sur de Estados Unidos, el mezquite es muy valorado. Lo vemos en Texas, lo vemos en Santa Fe, exacto, donde incluso hay hasta una estética de la vegetación del desierto. Ahora, hay un dato también bien interesante, porque a veces nosotros hablamos en historia
pues de los últimos 100 años. Pero ¿qué comía la gente que vivía en la comarca lagunera hace 700, 800 mil años? Bueno, sí lo sabemos. ¿Y qué creen que comían? Del fruto del mezquite. El mezquite. Exacto. Lo molían en unos morteros, una harina que tiene proteína. Esos morteros existen en las sierras de los alrededores de la comarca lagunera. Tienen 1000 años esos morteros. Y eso es la manera en la que hemos sabido cómo trataban las semillas y cómo era parte de la alimentación, de la dieta de los antiguos laguneros. Y ahorita hay una tala inmoderada debido al auge que tiene el carbón de mezquite. El carbón, y vaya que nos gustan mucho las carnes asadas. Sí. Pero pues ya se ha dicho, es que no entendemos, sí saben de todas las partículas cancerígenas que tiene al asar la carne, el contacto del carbón con la carne. Entonces, bueno, no les quiero quitar la ilusión, pero a lo mejor sería una manera como de desmotivar el consumo de tanto carbón de mezquite y tantas carnes asadas. Pues bueno, eso es un poco difícil, pero... Pero no imposible, Carlos. No, te digo, es irrelevante lo que estoy diciendo, pero evidentemente lo que hay que conservar es la naturaleza de nuestro entorno y procurar, tiene que haber una regulación. Es posible que sigamos trayendo tantas especies exóticas que no pertenecen a nuestro entorno y que traen muchos problemas consigo. Porque además, simplemente pensemos en el consumo del agua. Entonces, realmente en la historia del mezquite nos da una gran lección acerca de cómo podemos redirigir políticas o cómo podemos redirigir también nuestra relación con la naturaleza aquí mismo en Torreón, en el siglo XXI. O sea, no tenemos que ir a ver ejemplos de otros lados. Exacto. Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos pues estos apuntes de la historia lagunera. Gracias a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. Carlos Castañón estuvo con nosotros.